Ya se ve la presentación, doctor. ¿Perdón? Ya se está mostrando la presentación. Ok, muy bien, gracias. Solo permítanme entonces acá. Muy bien, ¿ya la ven en presentación? Sí, doctor. Ok, muy bien. Disculpen el atraso, el inconveniente está el día de hoy. Vamos a hablar entonces de 3 trastornos mentales. El primero es el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a hablar del trastorno de estrés agudo, del trastorno de estrés postraumático y hacer un poco de recordatorio sobre el trastorno de adaptación. Y por último nos vamos a referir pues, a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Si ustedes ven en esta primera diapositiva del trastorno obsesivo compulsivo, miramos 3 imágenes que podrían traernos un poco de agrado o de desagrado, dependiendo si nos inclinamos a no o no a ser un poco obsesivos compulsivos. Miramos una pirámide de Eminems, vemos unas filas de clips y vemos de una forma exagerada a un señor pues cortando el césped con una tijerita. Esto de alguna forma nos hace referencia a un trastorno que lamentablemente es bastante común, es bastante frecuente, pero pues que es eh, eh, difícil de diagnosticar muchas veces porque les causa vergüenza a los pacientes. De parte de la introducción vamos a decir que el trastorno obsesivo compulsivo es una perturbación mental, es común, es heterogénea y que provoca una disfunción de larga evolución en los pacientes que lo están padeciendo. Como vamos a ver, pues no es un trastorno mental reciente, es algo de lo que ya se ha hablado anteriormente, desde siglos anteriores. El santo Loyola lo mencionaba en alguno de sus escritos, ¿verdad? Y a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX le mencionaban los teóricos alemanes y franceses que era una locura lúcida. ¿Y por qué le mencionaban locura lúcida? Porque en este caso, el trastorno obsesivo compulsivo, el paciente tiene conciencia, tiene insight en relación a lo que está pensando, a lo que está actuando, sabe que no mucho de estos pensamientos no tienen una base real, pero no puede dejar de pensarlos, no puede controlar los pensamientos, son pensamientos intrusivos y pues muchas veces algunos de estos pacientes realizan actos compulsivos que no tienen ninguna utilidad, pero que lamentablemente el paciente los debe de hacer para ir reduciendo la ansiedad que le provoca el pensamiento obsesivo. Como los pensamientos obsesivos pueden tener una gran variedad de matices, pueden estar relacionados con sexualidad, pueden estar relacionados con religión, pueden estar relacionados con limpieza, con enfermedad. Muchas veces la gente se avergüenza de este tipo de sintomatología, se considera como una persona insana, mala, hereje, que va en contra de la norma y de la moral. Entonces, omite hablar de esto con su familia, omite hablarlo con el médico, y es que muchas veces viene el paciente a la consulta no por el trastorno obsesivo compulsivo en sí, sino por las comorbilidades que puede tener. Por lo tanto, como el paciente no habla del TOC precisamente, sino que puede hablar de la ansiedad que es comórbida o de la depresión que se pueda presentar junto con esta enfermedad, puede ser subdiagnosticada y por lo tanto son subtratadas. Como vamos a ver en la clase, las dosis que utilizamos de medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son dosis mucho más altas en comparación a las utilizadas en otros trastornos de ansiedad o en trastornos depresivos. Entonces, aunque el paciente
esté tomando el medicamento, lamentablemente no va a obtener una gran mejoría porque estamos quedándonos con dosis terapéuticas demasiado bajas para tratar este trastorno mental. ¿Cuáles son los dos síntomas más importantes del trastorno obsesivo compulsivo? Como el nombre de la enfermedad lo menciona, implícitamente, pues son las obsesiones y compulsiones. ¿Alguien recuerda qué son las obsesiones? Son ideas o pensamientos de una persona que pueden ser persistentes y pueden llegar a ser molestos. Solamente es de manera crónica esto. Y que la persona lo reconoce como algo irracional, este tipo de pensamiento, pero no lo puede controlar y puede generarle ansiedad por ese mismo malestar. Correcto. Son todos los pensamientos, ideas, imágenes tonadas que el paciente se le viene a la mente al paciente, no los puede controlar, como bien mencionas, son intrusivos, son incómodos, el paciente los reconoce como propios y ahí es cuando yo digo que hablamos de la locura lúcida, porque el paciente sabe que esos pensamientos no son o no son basados en la realidad, pero no los puede controlar. A diferencia de las ideas delirantes, que en el paciente psicótico, las ideas delirantes, el paciente no se da cuenta de que son irreales. En el trastorno obsesivo, sí. ¿Verdad? Esas son las obsesiones. Imágenes, tonadas, sonidos, pensamientos intrusivos que el paciente puede tenerlos de repente y que va a ser difícil poderse deshacer de ellos. Y estos pensamientos obsesivos van a causar mucha ansiedad, van a causar mucho malestar en el paciente y esto es lo que lleva a las compulsiones y a la disfuncionalidad. ¿Alguien recuerda qué es una compulsión? Son esos comportamientos repetitivos que tienen a raíz de esas obsesiones. ¿Perdón? Son ¿Me repite, por favor? los comportamientos repetitivos. Los comportamientos repetitivos. Correcto. Son comportamientos repetitivos estereotipados, muchas veces pueden ser sencillos o pueden ser complejos. Cuando son sencillos se les llama compulsiones, que podría ser que un paciente se lave constantemente las manos y piense que todavía está sucio, entonces se tenga que volver a lavar y se tenga que volver a lavar y lo vuelva a hacer durante 3 o 4 veces. Otra compulsión sencilla podría ser estar revisando 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces si cerró bien el carro o cerró bien la puerta de la casa o si apagó o si apagó bien correctamente las hornillas de la estufa. Y hay rituales, que rituales son una serie de actos repetitivos y estereotipados que el paciente realiza de una forma bien organizada, bien estructurada y que genera mucho más pérdida de tiempo y mucha más disfuncionalidad. Un ritual, les podría mencionar yo un ritual como, yo siempre me pongo, el doctor Cruz me pongo como paciente. El doctor Cruz se levanta todos los días a las 5 de a las 5:45 de la mañana, se levanta con el pie derecho porque ha leído que levantarse con el pie derecho es algo positivo, trae buena suerte. El doctor Cruz ha contado correctamente cuántos pasos hay desde su cama hasta el baño de su habitación. Mientras está esperando o está en el sanitario, él abre la llave de su ducha y espera 5 minutos que el agua corra para que esté en la temperatura adecuada para poder bañarse y también para que los 5 minutos que corre el agua pues sirva para limpiar el tubo y la ducha. Después se baña específicamente durante 10 minutos, utiliza 2 barras de jabón, una para el hemicuerpo superior y otra para el hemicuerpo inferior. Solo los utiliza una sola vez, después los descarta. Utiliza 2 toallas de la misma forma y tiene el mismo ritual para colocarse la ropa todos los días.
Cuenta los pasos desde su cuarto hasta la cocina que queda en el segundo piso de la casa. Se sienta siempre en el mismo lugar y desayuna siempre el mismo desayuno. Sale cuando le toca ir a su trabajo, sale siempre a la misma hora, ni un minuto más ni un minuto menos, y cuenta cuántos minutos tiene para poder atravesar el único semáforo que pasa para su trabajo. Cuando llega a su trabajo, estaciona el carro en el mismo lugar de siempre, en la misma posición, colocando las llantas de una forma que todas las veces lo hace. Y antes de, cuando se baja del carro, pues revisa 3 veces, siempre 3 veces cada una de las puertas de su camioneta. Cuenta los pasos desde donde deja el carro hasta su consultorio, cuenta las gradas y siempre comienza y termina con el pie derecho. Abre la puerta de su consultorio, revisa su consultorio todos los días de la misma manera y coloca los objetos de la misma manera como lo ha hecho durante los últimos 8 años que tiene ese consultorio en ese hospital. Y así va, ese es un ritual. El paciente realiza los mismos actividades todo. ¿Qué tan frecuente es el trastorno obsesivo compulsivo? Pues dicho cuadro sintomático tiene una prevalencia internacional de entre 1 a 1.8% de acuerdo con el DSM-5. La OMS la ubica entre las 20 primeras enfermedades que provocan incapacidad y por ahí en uno de los textos leí que es una de las 4 principales enfermedades mentales que provocan mayor disfuncionalidad en el paciente. Como todo el resto de trastornos de ansiedad, pues afecta más a mujeres, aunque en el hombre el inicio es más temprano. 70% de los cuadros de trastorno obsesivo compulsivo inicia entre los 10 a 23 años de edad con un promedio entre los 19 a 24 años de edad. Y esto trae consigo pues mayor disfuncionalidad. Si vemos, es una edad donde el individuo está estudiando, donde el individuo está siendo más productivo, más funcional, terminando una carrera universitaria, saliendo de la escuela prácticamente, y que aparezcan este tipo de sintomatologías, pues va a traer mayor disfuncionalidad en el paciente. Vamos a ver, desde el punto de vista genético, vamos a hablar, por ejemplo, de que el trastorno obsesivo compulsivo guarda una relación de vulnerabilidad. Encontramos más casos de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo en aquellos pacientes que son recién diagnosticados con la enfermedad. Se hereda la vulnerabilidad, como bien mencioné, y pues no hay un correlato biológico que podamos dar como específico para la aparición de trastorno obsesivo compulsivo. Sí se han investigado algunos genes en relación a la serotonina, transportadores de serotonina, y hay una relación con síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome tiene puede estar relacionado con tics, ya sean fonéticos o motores, y algunos de estos pacientes con síndrome de Guillain-Barré tienen también pensamientos obsesivos o algunas compulsiones, y los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo también guardan ciertos tics asociados a esta enfermedad. Entonces hay una vulnerabilidad. Las estructuras que más se relacionan con el trastorno obsesivo compulsivo podría ser la corteza prefrontal, podría ser los ganglios basales, el cerebelo, por ahí. Desde el punto de vista bioquímico, uno de los neurotransmisores más involucrados pues, es la serotonina, obviamente por la efectividad que tienen medicamentos como los inhibidores selectivos de la serotonina, fluoxetina, sertralina, escitalopram, o también pues la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico, pero que funciona más como un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Desde el punto de vista neurobiológico, o neurofisiológico, mejor dicho, hay anormalidades en el electroencefalograma, no son específicos, pero sí pueden tener alguna orientación.
van a haber alteraciones en la corteza frontoorbital, en la estructura del cíngulo y en el núcleo estriado. Bien, vemos aumento de la actividad en estas áreas y también en el área de la amígdala y del hipocampo, lóbulo temporal. Desde el punto de vista de psicología, pues ya Freud mencionaba ya en siglos pasados, pues la fijación anal. Recordemos que el control de esfínteres en un niño normalmente es entre los 2 y 2 años y medio. Antes de ese tiempo, si los padres fuerzan al niño a pasar mucho tiempo en el sanitario o en la basílica, podrían provocar una fijación. También podría provocar una fijación cuando el niño de repente es regañado por defecarse o cuando es celebrado de una forma desproporcionada ese tipo de funciones orgánicas. Entonces, ya sea por sobreestimulación o por regaño, pues el niño queda fijado en esa etapa. También hay algunos mecanismos de defensa inconscientes, claro está, relacionados con trastorno obsesivo compulsivo. Mencionan el aislamiento, que separa la parte emotiva del pensamiento. Sí genera ansiedad, pero el paciente con trastorno obsesivo compulsivo se vuelve como muy frío, muy distante, muy controlador, pues expresa muy poco las emociones. La formación reactiva es mostrar todo lo contrario ante él mismo y ante los demás de lo que realmente él tiene en su interior. Y la anulación es a través de los actos compulsivos, en los cuales el paciente trata de anular lo que el pensamiento obsesivo le genera. El pensamiento de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo es un pensamiento mágico. Él piensa que pensando o teniendo esos pensamientos sucios o pecaminosos o inmorales puede provocar una desgracia en su vida o en la vida de sus seres queridos. Entonces, de alguna forma, lo anula a través de los actos compulsivos. La otra es el condicionamiento. Y el condicionamiento se ve reflejado cuando de repente un padre o una madre o un ser querido mayor pues tiene actos compulsivos o tiene pensamientos obsesivos. Entonces el niño comienza a aprender que eso es relativamente normal. ¿Alguien ha visto la película Tok Tok en el cable o en Netflix? Sí, doctor. Yo sí. Ok, ¿qué te pareció esa película? Bueno, es una comedia española, así que la disfruté y la primera vez que lo vi fue en psicopatología y pues la verdad sí me gustó y ayer de casualidad, como estaba leyendo el tema, quise verlo y noté un poquito más de detalles que de lo que cuando estudié psicopatología. Creo que es una buena representación, en mi opinión. Correcto, y se la voy a dejar de tarea para que la vean y que se diviertan, porque es una película bastante didáctica para estos temas. De verdad que sí. Gracias. Entonces, la personalidad previa. Hay personalidades que van a provocar una mayor vulnerabilidad para desarrollar este trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos la personalidad evitativa, la personalidad dependiente y la personalidad histriónica. Y solo 10% de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo tienen personalidad anancástica o personalidad obsesiva compulsiva. ¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes que tienen este trastorno? Pues predominantemente las obsesiones que ya vimos que son esos pensamientos, imágenes, tonadas, melodías que vienen de forma intrusiva en la mente del paciente, que no las puede controlar, que las reconoce como propias, pero que le generan mucha ansiedad. Y las compulsiones son actos estereotipados, son actos repetitivos que el paciente utiliza para disminuir la ansiedad y para anular las posibles consecuencias de estar pensando ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el paciente que tiene pensamientos obsesivos de índole sexual o de índole de agresividad o de índole antirreligioso, muchas veces lo que podría realizar como compulsión es orar mucho, rezar, comulgar, confesarse, persinarse, como en una de las
personajes de la película. Este puede provocar ansiedad leve o severa en el paciente. Van a haber periodos en que el paciente puede estar mejor, puede estar más tranquilo, que puede controlar, entre comillas, los pensamientos obsesivos, pero van a haber periodos en que va a estar mucho más descompensado. ¿Cuáles son los pensamientos obsesivos más frecuentes? Pues probablemente están relacionados con contaminación, con contagiarse, con infectarse. Entonces van a empezar a realizar rituales de limpieza. Pueden haber también pensamientos de dudas, haber cerrado bien la puerta, haber cerrado bien la llave, haber cerrado bien el carro, lo habré dejado bien estacionado, y responsabilidad patológica. Ahora también hay otro tipo de pensamientos obsesivos relacionados con una persona heterosexual que esté pensando constantemente en que es homosexual, a pesar de que tiene una vida sexual heterosexual, él sigue creyendo, o ella sigue creyendo que podría ser homosexual o lesbiana. Y aquí pues tendríamos que hacer la diferencia entre el objeto del deseo y el objeto del afecto. ¿Qué es lo que a él o a ella le interesa realmente? Para poder determinar si es un pensamiento obsesivo o es una egoísmo en cuanto a su sexualidad. También hay algunos pacientes que son acumuladores y acumulan y guardan porque piensan que probablemente más adelante van a ocupar ese clavo, van a utilizar esa perolita, entonces van acumulando también. Hay de lo que se llama un espectro TOC, obsesivo compulsivo, y dentro de este espectro TOC tenemos la dismorfofobia, que es cuando el paciente considera de una forma exagerada alguna característica física como algo deforme o que puede provocar alguna desagrado ante las personas. Estamos hablando, por ejemplo, que el paciente considere que es más orejón de lo que realmente es, o que su acné le provoca repulsión a las demás personas, o a él le provoca mucha vergüenza. Hipocondriasis, anorexia y bulimia, que podrían estar por ese deseo de tener un cuerpo perfecto, de un peso perfecto. Trastornos de control de los impulsos como la cleptomanía, la ludopatía, la piromanía también, o la tricotilomanía. Esta tricotilomanía es arrancarse el pelo y comérselo. El diagnóstico es meramente clínico, pero lamentablemente pueden pasar hasta 7 años desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico completo. Algunas otras literaturas mencionan desde unas cuantas semanas hasta 36 años. Pensemos en esas personas que de repente están en el interior del país, que tienen tabús en relación a la psiquiatría o la psicología, entonces no van a buscar ayuda. Doctor. Mándeme. Entonces, la anorexia y la bulimia entrarían dentro del espectro de TOC, pero creo que el DSM-5 también los categoriza como trastornos alimentarios. Entonces, mi pregunta es si la mayoría o todos de los trastornos alimentarios pertenecen al espectro de TOC o se clasifican aparte. Anorexia y bulimia y el trastorno por atracones son trastornos de alimentación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos pacientes con anorexia y bulimia? Comparten algunos pensamientos relacionados con TOC. ¿Qué es lo que les interesa? Vaya, si ustedes o alguien sabe qué es lo que les interesa a los pacientes con anorexia y con bulimia. ¿Qué es lo que ellos andan buscando? Alcanzar como la belleza estándar, entre comillas. Desde el punto de vista de ellos, pues entonces se obsesionan, entre comillas, con el peso. No es un trastorno obsesivo compulsivo como tal, pero sí comparten dentro de esa sintomatología la obsesión por el peso ideal. Lastimosamente, aquí hay otro tipo de sintomatologías, ¿verdad? Dentro de la anorexia y la bulimia. O sea, el paciente con anorexia se obsesiona con el peso ideal, entonces él se restringe o solo se puede comer 3 hojas de lechuga al día, o toma agua para cuando tiene hambre, tomar agua para llenarse de agua y no comer. Entonces la anorexia o hace ejercicio excesivo, se obsesiona con la actividad física,
ahí podrían relacionarse la anorexia nerviosa con el espectro TOC. En la bulimia, pues se obsesiona con el peso también, pero hay una pérdida de control, principalmente cuando él o ella está solas. Entonces, delante de la familia come poco, pero ya en las noches se encierra con una cantidad de churros, con semitas, con Coca-Cola, y después siente mucha culpa como la que siente el paciente con TOC cuando es heterosexual y piensa que puede ser homosexual, o cuando de repente es muy religioso, entre comillas, y comienza a blasfemar contra Dios o contra la Virgen. Entonces, esta misma culpa vive el paciente con bulimia. Entonces, ahí es cuando no es un TOC precisamente, pero sí se entrecruzan algunos de los síntomas de del trastorno obsesivo compulsivo con estos pacientes con trastorno de anorexia y bulimia. Tendríamos que hacer, por ejemplo, un diagnóstico diferencial para ver si están presentes estos síntomas o podría ser una comorbilidad también. Ok, gracias, doctor. Y solo otra curiosidad, así, porque tengo el morbo aquí en la cabeza. En el Tu síndrome... pensamiento excesivo, si no te vas a tranquilo. Ajá. ¿Perdón? Sí, en el síndrome dismórfico corporal, en el DSM creo que era el criterio de, que no me acuerdo si decía inclusión o exclusión de tejido adiposo. Entonces quería saber si hay personas, por ejemplo, los preparadores físicos, los fisiculturistas que se obsesionan con músculos, o personas que se obsesionan por acumulación de tejido adiposo y dicen como, no, que estoy pasado de peso, y se obsesionan con esa idea, entrarían dentro de este síndrome dismórfico, porque en realidad no entendí muy bien ese criterio de... Correcto. El dismórfico podría ser como el acúmulo de grasa, pero también está por ahí, por ese cruce de la anorexia y la bulimia. El que se obsesione con la masa muscular, que haga mucho ejercicio, se llama vigorexia, que también es un trastorno relacionado con la anorexia y bulimia. Es como lo opuesto. La anorexia es que el paciente queda muy flaco, muy flaco, muy flaco, pero él se sigue viendo gordo, ¿me entiendes? Sí, sí entiendo. Pero en la vigorexia, el paciente está muy grueso, tiene mucha masa muscular, pero más bien él cuando se ve en el espejo, se puede ver muy delgado o que le falta masa muscular. Ahí es la dismorfofobia. Porque la imagen, el paciente con dismorfofobia tiene una imagen distorsionada de sí mismo. Por eso yo lo mencionaba. Ok, yo puedo ser orejón, pero a nadie le puede interesar que yo sea orejón, pero él cuando se mira en el espejo parece que está viendo a Dumbo. O sea, yo puedo ser narizón, a la gente no le puede interesar que yo sea narizón, pero yo cuando me miro en el espejo, yo me miro la nariz deforme. De ahí es, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, la dismorfofobia en cirugía plástica. Antes que una persona se someta a una cirugía plástica, ya sea de liposcultura, ya sea de arreglo de mentón, ya sea de aumento de busto, ya sea de nariz respingada y todo eso, necesita una evaluación psiquiátrica y psicológica para poder descartar esta dismorfofobia. De ahí tenemos algunas actrices mexicanas y algunas actrices y actores norteamericanos que lamentablemente pues supieron ocultar o se presentaron con algún cirujano que no tenía escrúpulos, perdón, y que pues deformaron al paciente. Vaya, uno de ellos es Michael Jackson. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a Michael Jackson, no creo que hayan tenido la oportunidad de conocerlo antes de blanquearse y antes de arruinarse la nariz. Pero probablemente este señor tenía un problema de dismorfofobia. Porque sí, la nariz de él era como a cualquier persona de raza negra, pues. Pero él, y al final, se exageró. Y para estos pacientes con dismorfofobia, nada es suficiente. ¿Me entiendes? Ahí es cuando se vuelven obsesivos con la imagen. Buenas tardes, doctor. Tengo una duda yo. En cuanto a el trastorno obsesivo compulsivo, la obsesión genera ansiedad, pero usted estaba mencionando también que las personas se caracterizan por aplanamiento emocional.
Sí, son Entonces, fríos. O mi sea, duda, sí, sí. ajá, Mi duda era de si una persona, digamos un familiar, se da cuenta o nota el trastorno, por lo menos lo de la sintomatología, y les menciona que ellos son de esta manera, no les genera ansiedad el qué dirán de sus obsesiones y compulsiones. no, ellos están conscientes de que que esa es una enfermedad, están conscientes, pero les da pena poder verbalizarlo. Y más gente, pienso que eso es heterosexual, ¿cierto? Correcto. Ok. ¿Tendrías la confianza de decirle a alguien que de repente se te mete un pensamiento obsesivo en tu mente de que podría ser homosexual? Si no tengo problema, yo lo diría, mira, pienso esto y esto y esto. Ok, tal vez vos, pero no sé cuánta gente va a tener la capacidad de poderlo decir, de verbalizarlo. Híjole, este chavo, pucha, yo pensé que era heterosexual y ahora resulta que es homosexual. Entonces no estamos viendo en el contexto de medicina, porque tal vez tendríamos una mente más abierta, Sí, pero pensemos en otras personas que de repente estén casados y que de repente se les mete la idea en la cabeza de que quieren estar con un hombre. O que de repente cuando miran a un hombre, lo primero que le miren es la braga, el pantalón. ¿Cómo se sentiría este señor? O este muchacho. Entonces, ahí, cuando yo me refiero, sí genera ansiedad el pensamiento, pero el trato de esta persona, ¿a quién les podría mencionar? Vamos a ver. Sheldon Cooper, ¿recuerdan a Sheldon Cooper sí, de sí. la serie Sí, Big sí. Bang Theory? Ok. ¿Cómo era él en cuanto a las muestras de afecto? Era limitadísimo. Correcto. O sea, el paciente TOC trata de trata de controlarse de forma exagerada. Vaya, no recuerdo quién fue el que vio Tok Tok. Yo, doctor David. David. David, si puedes describir la personalidad de la señora que pasaba con un rosario y una Biblia, ¿cómo era ella? Yo diría que estaba al límite de un trastorno paranoide, la verdad. Era bien Pero, ansiosa, se preocupaba por todo, o sea, tenía que asegurarse absolutamente de todo y escuchaba algo y lo que escuchaba y digamos que eso sucedía en su casa, ella se imaginaba que eso podría ocurrir dentro de su casa como un robo o un incendio, entonces ok, le pero las producía más relaciones ansiedad. interpersonales entre ella y los demás, ¿cómo eran? Ella era la más distanciada del grupo. Sí, porque al principio le Correcto. molestaba el aritmomaníaco, Emilio, le molestaba bastante sus bromas, igual que el personaje con Tourette, le Correcto. guardaba Era bastante el... Bueno, distancia. no le voy a contar porque si Sí, no, no, si no la por eso vamos me a spoilear. abstuve, sí, me abstuve. Correcto. Entonces, así vamos viendo. El paciente le genera ansiedad el síntoma, pero las relaciones de él con el resto de personas pueden ser más distantes, pueden ser frías, puede estar controlado. O sea, no es mucho de expresar sus emociones en cuanto al afecto. No sé si me doy a entender. Tal vez si miran la película, podrían entenderme un poco más. O recuerdan a Sheldon Cooper en la serie, así funciona más o menos el comportamiento y la interacción social entre el paciente TOC y el resto de población. Se las tengo que dejar esa película de tarea para que la puedan ver cuando tengan un chancecito para poder afianzar. Bien, diagnóstico diferencial. Uno de los diagnósticos diferenciales del trastorno obsesivo compulsivo es el trastorno de estado de ánimo. Pero aquí lo que vamos a tener va a ser los síntomas cardinales del trastorno depresivo. Tristeza, anedonia o fatiga. Esto es bien importante, pero sí puede haber un pensamiento intrusivo en el paciente con depresión que no sirvo para nada, o que me quiero morir, o que valgo menos que las demás personas. No
no es el síntoma más importante. En comparación al trastorno obsesivo compulsivo, esos pensamientos intrusivos es lo más rico. La fobia simple. ¿Qué pasa con el paciente que tiene miedo de contagiarse? En el paciente de trastorno obsesivo compulsivo. Y que él piensa que si se sienta en una silla, vaya, por ejemplo, yo me senté en esa silla y David tiene trastorno obsesivo compulsivo y el pensamiento intrusivo de David es que se pueda contagiar. Y yo parece que puedo tener cáncer o que puedo tener SIDA. Entonces, ¿qué va a hacer David? Porque yo me senté en esa silla y a David le ofrecen esa silla. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué haría David? Pues si me pongo como paciente con TOC, tengo dos opciones. O evito la situación, o sea, no me siento, o tendría el comportamiento como de limpieza, pero excesiva y exagerada. Exacto. Correcto. Entonces es un síntoma que comparten con la fobia simple y el trastorno obsesivo compulsivo, la evitación. Pero en la fobia simple puede ser evitan acercarse a las serpientes, evitan las cucarachas, evitan los ratones, evitan subir en ascensor, evitan las alturas. Es mucho más específico. No hay actos compulsivos en la fobia simple, pero sí en el TOC. La esquizofrenia. Últimamente, bueno, más o menos unos 10, 20 años, se está hablando de un síndrome esquizo-TOC, en los cuales el paciente tiene pensamientos obsesivos, tiene compulsiones, pero también alucinaciones auditivas. Y esto lo menciona la literatura que da un peor pronóstico en cuanto a la respuesta al tratamiento. Son pacientes con peor funcionalidad, con peor pronóstico y con pobre respuesta al tratamiento. Algunos pacientes con esquizofrenia podrían empezar a debutar con sintomatología muy similar al TOC. Pero ¿qué es lo que diferenciaría entre un TOC y un paciente con esquizofrenia? ¿Qué cosas? Las alucinaciones, porque creo que en pacientes con esquizofrenia, el paciente podría escuchar voces y entonces el paciente podría decir, no son ideas mías, no son ideas propias, sino que es esta voz que me está diciendo que tengo que hacer esto, tengo que hacer algo. Correcto, muy bien, David, así es. Entonces es una forma de diferenciarlo, la verdad, aunque los dos trastornos pueden aparecer a muy temprana edad, pues la disfuncionalidad va a ser mayor en la esquizofrenia. Trastorno del impulso, estamos hablando de cleptomanía, de piromanía, de ludopatía. Ludopatía es jugar, cleptomanía es robar, como Winona Ryder, creo que hace tiempo, creo que no la deben de conocer. Ah, bueno, sí, la deben de conocer porque salió en una serie de Netflix hace poco. Hipocondría, aquí el paciente, entre comillas, se obsesiona con la idea de que tiene una enfermedad grave. Entonces este paciente con hipocondría anda saltando de médico en médico tratando de corroborar el diagnóstico. Pero como los médicos que la van atendiendo le descartan esa enfermedad, ella o él desconfía de ese médico y empieza a buscar otro, porque él está convencido, entre comillas, de que tiene una enfermedad grave y que no le dicen por lástima de ellos. La personalidad narcástica o personalidad obsesiva compulsiva, a diferencia del TOC, el TOC es egodistónico. El trastorno obsesivo compulsivo es egodistónico. El paciente no quiere sentir esa sintomatología, no quiere tener esos pensamientos, ni quiere estar haciendo las compulsiones, pero no puede evitar realizarlas porque de alguna forma él piensa que realizando esas compulsiones puede eliminar la mala suerte o el pensamiento mágico. La personalidad anastásica, en cambio, es egosintónica y lo podemos ver en personas que son sumamente estrictas, son sumamente rígidas, son perfeccionistas. Podrían haber en arquitectos, en ingenieros, en médicos, en profesores, en sacerdotes,
sacerdotes, en pastores, dentro de la iglesia, hay personalidad anancástica. Estos no tienen compulsiones, ni tienen tanto pensamiento obsesivo, pero sí son muy perfeccionistas, son muy cuadrados, son muy rígidos. En derecho también podría hablarse de esto, una personalidad anancástica. ¿Vieron Anne con E en Netflix? ¿Tuvieron la oportunidad de ver esa serie? No, doctor. Si no la han visto, se las recomiendo. Es una serie muy bonita. Ahí hay hay un personaje que se llama Marila, que es una de las señoras que adopta a esta muchachita, y que Marila tiene una personalidad anancástica. Es muy cuadrada. Y el otro diagnóstico diferencial es la anorexia y bulimia nerviosa. Veamos, más o menos hablamos de ellas. ¿Qué pasa con la comorbilidad? Bien. Está asociada, como es una enfermedad crónica que provoca gran disfuncionalidad, que pueden pasar muchos meses o muchos años para ser diagnosticado, pues se va a ir acompañando de algunas comorbilidades. Y está asociado a depresión en un 50-60%, a otros trastornos de ansiedad en un 40% y un trastorno de tic en un 20%. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Pues 20 a 40% van a tener un curso crónico y van a empeorar. 20 a 30% van a mejorar espontáneamente y un 40% va a tener mejoría moderada. Bien. Se me olvidó mencionar que hay una forma de TOC, se podría decirlo así, un cuadro clínico que se asemeja al trastorno obsesivo compulsivo, principalmente en niños. Y esto se da, se llama síndrome panda, que es una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que cuando los niños sufren este tipo de infecciones pueden desarrollar alguna sintomatología obsesiva compulsiva, pero también pueden desarrollar otro tipo de cuadros como el trastorno por tics, la corea de Sydenham, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, incluso anorexia y alguna sintomatología de autismo. Y esto porque lamentablemente esta infección del estreptococo beta hemolítico provoca pues una reacción inmunológica y crea anticuerpos contra los ganglios basales. Esto no es tan frecuente, pero sí se debe considerar como un diagnóstico diferencial también. ¿Cuánto tiempo necesito yo de sintomatología en el paciente obsesivo compulsivo como para poder dar con el diagnóstico? Por lo menos 2 semanas de síntomas sucesivos presentes en las 2 semanas. Doctor, Ándale. tengo 2 preguntas en relación a ese síndrome. Uno, ¿por qué se llama síndrome panda? Y 2, Pandas es por las siglas en por eso. ok. Y lo otro es que, ¿cuál sería el diagnóstico anatómico? O sea, ¿dónde ocurre la infección? ¿Cuál es el sitio más común de esa infección? Ok, como te había mencionado, hay una reacción autoinmunológica que provoca creación de anticuerpos específicamente con los ganglios basales. ¿Cuáles son las estructuras relacionadas? Tenemos los ganglios basales, tenemos la corteza prefrontal, tenemos el cíngulo y el estriado principalmente, y también hay un circuito que es córtico, estriado, córtico estriado prefrontal. Entonces ahí en esa estructura, en ese circuito se van alterando las alteraciones. Son anticuerpos que atacan básicamente los ganglios basales. Ahí. De ahí que compartan sintomatología, como yo les mencioné. Todo lo que tiene que ver con conducta motora va a estar relacionado con los ganglios basales. Entonces, lo que había mencionado yo, por ejemplo, el síndrome de la Tourette o las coreas tienen que ver bastante con los ganglios basales y la corteza prefrontal. Entonces, son ahí. De ahí que algunos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo tengan también síntomas tics.
y estos pacientes con Gilet de la Tourette tengan también pensamientos obsesivos o compulsiones. Son como se cruzan estas enfermedades, comparten alguna sintomatología. Pero la estructura que más se daña con esto sería los ganglios basales y el cíngulo. Ok, gracias, doctor. Ahorita que Bien. mencionó Tourette, ¿por qué es tan común la coprolalia en Tourette? Es parte, pues no es tanto la coprolalia, sí, porque hay una serie de, pueden ser movimientos bien sencillos, no sé si me miran la cámara ustedes. Sí se mira. Ok, muy bien, pueden ser movimientos sencillos como hacer esto, pero son repetitivos. Entonces, el síndrome de la Tourette tiene tanto sintomatología motora como sintomatología vocal. Por ejemplo, vaya, usted vieron una película que se llamaba Gigolo por accidente, es vieja. Dentro de Sí, Gigolo doctor. por accidente, ok, dentro del Gigolo por accidente había, bueno, este chavo que no era muy agraciado, que cayó ahí en la empresa de pura casualidad, pero él tenía bastante agilidad. Entonces, él miraba que había una chava que tenía síndrome de la Tourette y que tenía pues estos tics fonatorios que pueden ser sencillos, pueden ser así como carrasperas. Y eso es todo. O pueden ser, o de repente, como había un síndrome de Gilet de la Tourette en la película, van a ver ahí que puede ser mucho más elaborado, mucho más complejo. Y algunos de estos pacientes con síndrome de Gilet de la Tourette podrían tener también coprolalia o decir malas palabras, pero hay una amplia gama de sintomatología. Pueden ser motores, pueden ser movimientos muy sencillos como movimiento del hombro, así, o sacar la lengua, o carraspera. Podría ser un sinfín de sintomatología. No hay un cuadro clínico específico, pero sí va a causar bastante disfuncionalidad. Hay una película también sobre esto, sobre el síndrome de Tourette. Era un docente de preescolar que sufrió rechazo por parte de los padres porque pensaban que él iba a contagiar a los niños con ese tipo de comportamientos. Yo soy muy cinéfilo, entonces muchas de las cosas de las clases yo las asocio a películas para que los estudiantes puedan tener un poquito más de interpretación de los cuadros clínicos. Gracias, doctor. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a ver, y aquí yo quiero que sí estén bien pendientes. Déjenme ver. A ver si revisan las imágenes que les mando yo. Ahí se las mando en el chat. Tratamiento. El de primera línea de tratamiento desde el punto de vista farmacológico del trastorno obsesivo compulsivo es la clomipramina. La clomipramina es un antidepresivo tricíclico. Las dosis oscilan entre 25 a 200 miligramos. Recordemos que para el manejo del trastorno obsesivo compulsivo, las dosis son mucho más altas. Entonces estamos hablando de clomipramina hasta 200 miligramos al día. Si no tenemos clomipramina, el de segunda línea es la fluoxamina, que es un IRS y que puede darse en dosis de 150 a 200 miligramos. Si definitivamente no tolera fluoxamina, porque de los IRS es el que probablemente tiene mayores interacciones medicamentosas y es menos tolerado, entonces podemos manejar la fluoxetina en dosis de hasta 80 miligramos diarios, la sertralina hasta 200 miligramos diarios o la paroxetina hasta 60 miligramos diarios. Recapitulando, primera línea, clomipramina. De segunda línea, la fluvoxamina. Y de tercera línea, cualquiera de los inhibidores selectivos de la recaptura. Estos son los que tienen mejores resultados en el tratamiento. Bien, ¿qué otros fármacos podríamos utilizar como tratamiento coadyuvante? Porque recordemos que estos IRS van a actuar entre la segunda y tercera semana y que al inicio podría provocar un poco de ansiedad, entonces vamos a darles benzodiazepina. Y esta podría ser una indicación
de las pocas en las cuales se puede dar tratamiento crónico de la benzodiazepina. ¿Cuál es la terapia psicológica más efectiva para trastornos de ansiedad? ¿Alguien recuerda? La terapia conductual cognitiva. Cognitiva conductual, excelente. Es la más efectiva para los trastornos de ansiedad. Y dentro de estas tenemos, por ejemplo, la exposición, que habíamos hablado la vez pasada, la sensibilización, la prevención de la respuesta y el parar el pensamiento. El pensamiento obsesivo es algo recurrente e intrusivo, sí, pero si de repente le enseñamos o tratamos que el paciente comprenda que lo que tiene que hacer es como desviar su mente y enfocarse en alguna otra cosa, el pensamiento puede desaparecer. Y para la personalidad obsesiva compulsiva o anancástica, la que podría ayudarle mejor es la terapia psicodinámica. En algunos pacientes, aquí en Honduras creo que solo hay un caso que no era mío, era la neurocirugía, la cingulotomía bilateral, que no recuerdo si en Honduras hay más casos, pero sí me parece que hubo un caso hace unos años atrás que se pudo utilizar, pero es en casos así como extremos de trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? No es algo que se haga de forma rutinaria. También con eso recordemos que una cirugía de cerebro no es así de fácil, pues que puede tener secuelas, que puede tener consecuencias y pues hay que ir valorando riesgo-beneficio en el paciente. Muy bien. ¿Preguntas sobre el trastorno obsesivo compulsivo, muchachos? No, doctor. No, doctor. Ok, muy bien. Antes de seguir con los siguientes temas, quiero recordarles, vamos a ver, para el tema de trastorno de pánico, les recomiendo ver la película El día que me amen. Es una película independiente de cine argentino, ya lleva como unos 20 años o un poquito más, tal vez, unos 20 años por ahí. Y es una película que pueden ver claramente lo que es la depresión desde la infancia, la fobia social, el trastorno por pánico y la personalidad evitativa en el personaje. Yo les puedo mandar el link, tal vez la pueden encontrar porque la versión que está, bueno, no la versión, sino la grabación que está en YouTube no está tan de buena calidad, pero sí se puede ver. Si ustedes creo que pueden tener mayores habilidades tecnológicas para conseguir una versión mucho más nítida. Esa para ver trastorno de pánico, fobia social, agorafobia, depresión desde la niñez. Bien, para el trastorno de estrés postraumático les recomiendo ver la película Almas Viajeras. No les va a ser difícil verla porque es con una actriz a la cual todos adoramos y que nos gusta verla en la pantalla grande, que es Anne Hathaway. No sé si la conocen. La del Diablo viste la moda y Gatúbela en una de las versiones de Batman. Entonces ella tiene una película que se llama Almas Pasajeras. Hay alguna sintomatología con trastorno de estrés postraumático en uno de los personajes que podrían ayudarnos. El final es medio metafísico, pero es medio espírita, mejor dicho, el final o la película, pero podría servir para el tema de trastorno de estrés postraumático. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes ven en esta siguiente diapositiva? En la diapositiva que tengo enfrente. Eventos traumáticos. Accidentes, actos de Correcto. terrorismo, guerra, muerte. Correcto, así es. Y esto podría desencadenar dos trastornos. El trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. ¿Alguien recuerda cuál es la principal diferencia entre estos dos trastornos? Era la La aparición de duración. los síntomas, que en el de estrés agudo La aparecía duración. después del evento y el del postraumático aparecía tiempo después. Hay un tiempo sin síntomas
y después empezaban los síntomas. Correcto. Y el trastorno de estrés postraumático, bueno, el trastorno de estrés agudo se podría presentar 2 días después del evento, al menos 2 días después del evento traumático, hasta 29 días. Lo más que dura es 29 días. El trastorno de estrés postraumático sí podría aparecer posteriormente al evento traumático, pero dura más de 29 días, más de un mes, la sintomatología. Pero antes de ver eso, vamos a mencionar pues que el estrés es una reacción de ajuste, es universal y una oportunidad para adaptarnos. Todos tenemos un grado de soportar el estrés. Va a depender de nuestras habilidades sociales, va a depender de nuestra línea de vida, va a depender de nuestros mecanismos de defensa, de las formas en cual afrontamos el estrés, de nuestra salud mental, de nuestra salud física y de nuestra tolerancia al estrés. ¿Por qué? Porque esta adaptación va a requerir tanto movilizar energías físicas como psicológicas. Y hay enfermedades como la diabetes, como el cáncer, como el asma, como la urticaria, la dermatosis, que van pues a vulnerarnos más y nos pueden hacer mucho más sensibles a los niveles de estrés. Bien, cada ser humano va a responder de forma muy individual, muy particular e irrepetible ante lo que sucede día con día en su vida. Para poder enfrentar estas situaciones o las demandas del exterior, hace uso de sus experiencias, de sus recursos e incluso de la creatividad para poder mantener su equilibrio y disminuir la tensión. ¿Qué hacen ustedes cuando se sienten estresados? Vamos a ver. Pero estresados. Yo usualmente me como un chicle. Eso mejora bastante mi ansiedad a veces por un examen. Ok, muy bien. A ver quién más. Yo Solo salgo como a 3 personas correr. están. Ok, muy bien. ¿Quién más? 2 participaciones más. A mí me gusta salir a correr o hacer cualquier actividad física. Ok, muy bien. ¿Quién más? Nadie le da por tomarse una cerveza, nadie le da por fumar. Qué cipotes más sanos, qué bueno. Después de la actividad física cae bien refrescarse también, no cae mal. Ok, muy bien. El extra tiempo. El extra tiempo, ok. Una. Pues, está bien. Entonces, esto es bien importante tomarlo en consideración. Otra cosa, hay que tomar en consideración que 2 personas se van a exponer a un mismo evento y cada una de ellas va a reaccionar de diferente manera. Va a depender de esa línea de vida, de su propia experiencia. Creo que lo había mencionado en la primera clase. Bien, tenemos en primer lugar el trastorno de adaptación, que aparece ante acontecimientos vitales que suponen un cambio biográfico, por ejemplo, la separación, la ruptura sentimental, el duelo, la emigración. Este es un cambio a los cuales todos podemos vivir, pero cada quien va a adaptarse o no a esta situación. Hay personas que de repente han pasado 4 o 5 años en Tegucigalpa estudiando medicina y que todos los fines de semana se van. Aunque sea, se van a las 6 de la mañana, llegan a las 4 de la tarde, duermen allá y regresan a las 11 de la mañana de su lugar, de su pueblo, y llegan aquí a las 8 o 9 de la noche, pero ellos lo hacen todos los fines de semana, porque no se adaptan a Tegucigalpa, no se adaptan a esta ciudad, a este hoyo. Pero hay otras personas que en cuestión de días se adaptaron. Y yo he escuchado de muchachos que de repente terminan el 20 de diciembre, o no, terminan el 2 de diciembre todas sus clases, principalmente en 4º año, y que se van hasta el 21 o 22 de diciembre para sus pueblos, porque se quedan aquí en Tegucigalpa porque ya se acostumbraron y ya
el 5 o 10 de enero ya vienen de regreso a Tegucigalpa porque ya no se hallan en su pueblo, en la casa de sus padres. Entonces aquí va a depender. La sintomatología es muy variada, van a presentar manifestaciones ansiosas, depresivas o incluso conductuales. El tratamiento puede ser con ayuda psicológica, en algunos casos que demanden, o con algún tipo de ansiolítico por cortos periodos de tiempo. Hay otros que van a evolucionar de forma espontánea, por así decirlo. El pronóstico puede ser favorable con el tratamiento adecuado y habitualmente con una mejoría al cabo de unos 3 meses del trastorno de adaptación. Bien. Trastorno de estrés agudo. Este es un trastorno que va a aparecer posteriormente a la experimentación de un evento traumático y va a haber en esta experiencia de este individuo puede ocurrir que presencie el atentado criminal, que presencie el asalto, que presencie el atropellamiento, el accidente o que experimente en primera persona estos eventos. Pero también es otra cosa, que solamente haya escuchado sobre el atentado, que solamente haya escuchado sobre el asalto, pero estas personas viven esto con mucho terror, con mucho miedo, porque sienten que que sus seres queridos estuvieron amenazados de muerte, amenaza la propia integridad o la de los suyos. Entonces aquí se forma el estrés agudo. Algo así es lo que están viviendo el personal de salud en la primera línea de combate de esta pandemia. Tal vez yo como médico no voy a atender a mi mamá, no voy a atender a mi hijo, no voy a atender a mi papá, no voy a atender a mi abuelo, pero exponerme todos los días a la muerte de un paciente que puede ser el papá de alguien, la mamá de alguien, el hijo de alguien, el abuelo de alguien, la novia de alguien, el esposo de alguien, eso va a provocar en mí un trauma vicario. Es como, no lo estoy viviendo yo, pero sí lo estoy presenciando. Es como que me contagia eso. Vivir el sufrimiento de esos familiares cuando de repente se les avisa que su familiar murió en la sala COVID y que no se pudo hacer nada y que murió solo, eso me puede afectar a mí, a título personal, aunque yo no tenga nada que ver con ese ser, con ese individuo, que no sea mi ser querido. Eso. Entonces, puedo presenciarlo, puedo experimentarlo, pero también puedo escucharlo. Esta persona que vive esto, o que experimenta, o que escucha esto, responde con desesperanza, con temor o terror intenso. Y tiene una sensación subjetiva de embotamiento o desapego afectivo. ¿Qué es esto? Como que esté contando. Pues mira, yo iba en el taxi y de repente yo sentí que me dieron con una pistola y me echaron en la parte de atrás del taxi y yo miré, yo sentí cómo me fueron quitando la ropa y me violaron. Me violó el taxista, me violaron los otros 2 ladrones. Yo ahí sentí, y ustedes están viendo la cara de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, y no demuestran ninguna situación. O no seamos tan bruscos, no seamos tan crueles. Y llegan, ¿y qué te pasó vos? ¿Por qué te miro tan...? Me asaltaron vos, me asaltaron. Y así pasa. En la clase, recibió clases en la facultad, estuvo presente en la pasada visita, pero como atontado, como oído, sin ninguna reacción. Entonces, ese es el embotamiento o desapego afectivo. También puede haber aturdimiento, desconexión, desrealización y despersonalización, que creo que solo como 4 estudiantes me hicieron la tarea. Y amnesia disociativa. ¿Qué es amnesia disociativa? El paciente recuerda por fragmentos lo sucedido, ¿no? O lo que recuerda, lo recuerda como en un ensueño, como con lagunas, como con niebla, algo así. Doctor, tengo una duda. En cuanto al texto que usted nos envió, salía también trastorno de estrés agudo y estrés postraumático. En un tema menciona, creo que en este pasado era
amnesia disociativa y en otro amnesia psicógena. ¿Es el mismo término utilizado para ambas? Sí, amnesia psicógena, amnesia disociativa o amnesia, vamos a ver, amnesia conversiva, psicógena o disociativa, podría ser. Perfecto, muchas gracias. Los tres. Muy bien. Trastorno de estrés agudo se va a presentar en personas sin antecedentes psiquiátricos previos que experimenta a través de imágenes, de pensamientos o sensación de revivir la experiencia nuevamente. Y aquí tenemos las imágenes, los flashbacks, los pensamientos o la reexperimentación que el paciente pueda tener. Como, vaya, por ejemplo, a mí me asaltaron frente a la Facultad de Medicina y me apuntaron con una pistola. Entonces yo desarrollo una reacción de estrés agudo. Yo voy a evitar acercarme o pasar por esa calle donde me asaltaron. Cada vez que me hablen del hospital o cada vez que me toque pasar por ahí, yo voy a tener una reacción ansiosa, taquicardia, palpitación, sudoración, temblor, etcétera, etcétera, etcétera. La duración es de 2 a 29 días y remite espontáneamente en la mayoría de casos o se debe de dar un manejo combinado con separador, de terapia psicológica y de algún tipo de ansiolítico. Estamos expuestos a una situación de estrés agudo. Todos, sin antecedentes psiquiátricos, podríamos vivir. Diagnóstico diferencial del trastorno de estrés agudo. Una respuesta normal al estrés. Diferencia, no nos va a paralizar. El trastorno de estrés agudo nos va a paralizar. Daños cerebrales por traumatismo o intoxicaciones, por la parte de embotamiento o aturdimiento o amnesia. Podríamos estar pensando, es amnesia disociativa y lo que tiene es un trauma craneal porque fue que chocó y se pegó con la región frontal o la cabeza se pegó contra el vidrio delantero. O intoxicaciones, que andaba conduciendo o andaba dentro de ese carro que se chocó, pero andaba con marihuana, con cocaína o intoxicado con alcohol. Y trastornos de estrés postraumático es la diferenciación. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Con el tiempo de evolución. Tratamiento del trastorno de estrés agudo. Tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento no farmacológico. Los primeros auxilios psicológicos, el apoyo psicológico y el debriefing. Y esta es otra tarea que le voy a dejar. Primeros auxilios psicológicos y debriefing. Esto es parte del tratamiento de trastorno de estrés agudo. Y el tratamiento farmacológico tenemos los betabloqueadores, principalmente el propanolol, que podrían ayudarnos a contrarrestar la sintomatología neurovegetativa y la benzodiazepina por un corto periodo de tiempo. ¿Preguntas del trastorno de estrés agudo, muchachos? ¿Cuál dijo que era la tarea? La tarea va a ser primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis y el debrief. El inciso 1 y el inciso 3. A manito y me lo mandan por WhatsApp. Okay, y con la bibliografía. Ok. Entonces, créanme, no es mucha información, o sea, solo te... Postraumático, la sintomatología es relativamente similar al trastorno de estrés agudo. Duración al menos de un mes después de un evento considerado como peligroso, en la cual el paciente experimenta, escucha o presencia una situación que pone en riesgo su vida o la vida de sus seres queridos. Responde con mucho temor, con mucho miedo o con terror. Y hay 3 síntomas principales del trastorno de estrés postraumático. La vivencia repetida del trauma a través de imágenes, a través de flashback, a través de pesadillas relacionados con este tipo de evento. Evitación de la situación traumática. Se rehúsa conducir automóvil, se rehúsa montarse en avión, se rehúsa volver a esa ciudad, pasar por esa calle o subirse a un taxi.
y va a haber un aumento de la activación y respuesta a estímulos ambientales. Podría presentar irritabilidad, podría presentar impulsividad, podría presentar sintomatología taquicardia, palpitación, sudoración. Este es uno de los trastornos que se empezó a ver en los sobrevivientes de guerras, en los veteranos de guerras. Y tenemos casos en Estados Unidos principalmente que de repente sobrevivientes de la guerra de Vietnam, sobrevivientes de la guerra de Afganistán, del Golfo Pérsico y de algunas otras batallas, llegan a Estados Unidos y de repente el paciente agarra un arma y se va a un cine o se va a un campo de fútbol y comienza a matar a toda la gente, porque en ese momento el paciente está enajenado. Y lo grave también de este trastorno estrés postraumático es que yo no tengo que vivirlo en primera persona, solo puedo desarrollar la sintomatología con transmisión oral directa, que me la cuente mi ser querido. ¿Cuál es el curso del trastorno estrés postraumático? Pues uno de los eventos que más daño le puede provocar a la psiquis del ser humano son los abusos sexuales. Y en el 94% de las víctimas de agresiones sexuales van a desarrollar síntomas una semana después del trauma. 39% de los que han vivido o experimentado un evento traumático van a desarrollar sintomatología un mes después. Y un 10% de los pacientes pueden desarrollar la sintomatología un año después de la experiencia traumática. Esto es bien importante. Esto de años después de la experiencia traumática me podría explicar por qué niños que fueron abusados sexualmente no presentaron mayor sintomatología en ese tiempo de la niñez. De repente a un niño lo hayan abusado a los 4, 5, 6, 7 años, en ese momento el niño no entiende qué es lo que sucedió, que lo pusieron que le tocaron durante la bañaban o que lo engañaron y le tocaban sus genitales o le tocaban su ano o de repente fue penetrado, manipulado con los dedos o con el miembro viril de este hombre. No entiende. O hay niños que lamentablemente los obligan o los seducen, entre comillas, para hacerle sexo oral a los pederastas. Entonces, estos niños no entienden qué fue lo que sucedió, no saben qué fue lo que sucedió. Entonces puede pasar un tiempo de latencia, como lo menciona Freud. Ya a los 12, 13 años, con el primer beso, con la primera caricia, cuando se despiertan las hormonas nuevamente y se activa la sexualidad en el adolescente, ahí es cuando experimenta nuevamente lo sucedido, que un beso, que una caricia, un toqueteo, puede reactivar esos recuerdos y puede provocar el trastorno de estrés postraumático. Esta enfermedad tiende a ser crónica, va a ser disfuncional y va a ser motivo de múltiples visitas a los servicios de salud por la sintomatología. La prevalencia va a ser de entre 1 a un 12.3% en la población general y de un 3 a 58% en individuos con factores de riesgo. ¿Y cuáles son los individuos con factores de riesgo? Probablemente los pacientes que tengan otros trastornos mentales, que tengan enfermedades médicas o que tengan trastornos de personalidad como el trastorno límite de la personalidad, el trastorno disocial de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad o que estén privados de libertad. ¿Cuáles son las comorbilidades? Vamos a diferenciarlas entre los hombres y las mujeres. Los varones van a tener mayor riesgo de abuso de alcohol, aquí lamentablemente, van a tener mayor abuso de alcohol, va a haber trastornos de conducta, y yo les mencionaba la conducta agresiva o violenta, episodio depresivo mayor y la dependencia a droga. En las mujeres va a haber un episodio depresivo mayor, como olvido, fobia simple, la fobia social y el abuso y dependencia de alcohol. Estas son las comorbilidades. Permítanme.
Etiología, vamos a hablar de aspectos neurobiológicos, va a haber alteraciones a nivel de glutamato, que tiene una hipoactividad, podríamos decirle, o una, mejor dicho, el glutamato va a tener hiperactividad de glutamato, una disminución de la actividad del GABA, va a haber alteraciones a nivel de la noradrenalina, va a haber alteraciones de la serotonina, de la acetilcolina y de la dopamina. Entonces vamos a encontrar que el glutamato tiene que ver mucho con lo que es la memoria y el estado de conciencia, y actúa sobre los receptores N de metildiaspartato y los receptores AMPA. El alcohol y las benzoazepinas van a tener una función muy similar al GABA, y como el GABA está hipoactivo en el trastorno de estrés postraumático y el glutamato está hiperactivo, va a haber una mayor sintomatología en estos pacientes. ¿Por qué el paciente con trastorno de estrés postraumático termina consumiendo mucho alcohol o consume muchas drogas? Porque el alcohol actúa sobre los receptores N-metildiaspartato, entonces contribuye a devolverle la calma al paciente en estos momentos de trastorno de estrés postraumático, pero sabemos que también hay una dependencia. Entonces, entre más tiempo pase, la cantidad de alcohol que necesita para devolverle la calma, entre comillas, va a ser mucho mayor. Va a haber una hiperactividad de la amígdala, del hipocampo, y recordemos que el hipocampo es como la cámara del cerebro y la amígdala es como el archivo del cerebro. Entonces aquí mucha de la sintomatología va a estar manifestada por esta hiperactividad de la amígdala. Alteración del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, también va a haber una alteración. A través de la neuroimagen vamos a encontrar una hiperactividad de la amígdala, del hipocampo y la corteza orbitofrontal. Y con el paso del tiempo, como es algo crónico, va a haber una disminución del volumen del hipocampo. ¿Qué factores psicosociales podrían hacer que yo desarrolle un trastorno de estrés postraumático? Ya lo había mencionado yo: el abuso sexual, el maltrato, el abandono, el abuso de alcohol. Y la personalidad límite, la paranoide y la antisocial podría hacerme mucho más vulnerable al desarrollo de este tipo de enfermedades. La serotonina, la disminución de la serotonina va a llevar a una mayor impulsividad y a los actos agresivos que puede presentar el paciente, y la dopamina, pues una alteración de la dopamina podría tener esas manifestaciones, entre comillas, paranoides del paciente de trastorno de estrés postraumático, que de repente él durante esa enfermedad él piensa que lo están persiguiendo, que lo siguen, que le quieren hacer daño, que andan mal de él, que lo vienen a buscar los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Diagnóstico diferencial del trastorno de estrés postraumático: tenemos el trastorno de estrés agudo, es uno de ellos, el trastorno de adaptación. No necesitamos un evento tan grande para provocarnos la sintomatología en el trastorno de adaptación. No es que se muera alguien, no es que haya un accidente de tránsito, no, es simplemente que voy a cambiar de casa, perdí mi trabajo, tuve la pérdida de un ser querido, de una forma no traumática. Trastorno obsesivo compulsivo, va a haber conducta evitativa, pero el trastorno de estrés postraumático no va a tener compulsiones. Y el paciente con psicosis sí va a haber, por la alteración de la dopamina, algunos síntomas psicóticos en el paciente de trastorno de estrés postraumático, pero no va a ser lo más rico en cuanto a la sintomatología. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento farmacológico del trastorno de estrés postraumático? Reducir los síntomas. En todos los trastornos, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, uno de los objetivos va a ser reducir los síntomas de la enfermedad. Mejorar el funcionamiento y recuperar el bienestar también, mejorar la calidad de vida, reducir la comorbilidad asociada en el paciente o devolverle al paciente la funcionalidad y la calidad de vida. No siempre se va a poder lograr, pero vamos a tratar de buscarlo. Muy bien. Preguntas de trastorno de estrés postraumático para seguir, si no seguimos con el siguiente tema, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina.
No, doctor. Ok, muy bien. Ok. Tenemos aquí, por ejemplo, no sé si miran la flechita, pero tenemos por aquí Lexapro, que es escitalopram, Taxil, que es paroxetina, tenemos Zoloft, que es la sertralina allá en Estados Unidos, y pues nos faltó la famosa Prozac, que es la fluoxetina. Bien. Antes, inicialmente estaban los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa, eran reversibles y irreversibles los efectos, pero había varias interacciones medicamentosas, pero también restricciones dietéticas. No podrían comer lácteos los pacientes que estaban tomando IMAOs porque provocaba un aumento de los niveles de serotonina y esto empeoraba la situación. Síndrome serotoninérgico. Entonces, estos pacientes pues tenían restricciones dietéticas y nosotros aquí, uno de los mayores alimentos que consumimos casi a diario es el queso y los lácteos. Y estos son ricos en triptófano, entonces había una reacción no agradable. Después aparecieron los antidepresivos tricíclicos, que son muy buenos. Dentro de ellos tenemos la clomipramina, que lo mencionamos en el trastorno obsesivo compulsivo. Pero estos amitriptilina y similares, los antidepresivos tricíclicos, tienen restricciones por la edad. Pacientes con problemas cardíacos o adultos mayores no se recomienda la utilización de estos antidepresivos. Entonces allá por la década, al final de la década de los 80 apareció la fluoxetina y fue como el boom. De hecho hay una película en Estados Unidos que habla sobre la Prozac, Nación Prozac, creo que así se llama la película, y es una molécula, la fluoxetina es una de las primeras moléculas y es la más estudiada en cuanto a los abordajes de trastornos de alimentación, de trastornos depresivos, de trastornos de ansiedad, tanto en niños como en adolescentes y adultos mayores. Entonces es de los de primera línea de tratamiento en la mayoría de casos. Estos IRS tienen una vida larga, la más larga es la de la fluoxetina, que incluso podría darse una vez a la semana y no hay efectos de deshabituación en los pacientes. La vida media de la fluoxetina es de 4 a 6 días, la sertralina hasta 24 o 26 horas, de escitalopram 35 horas, escitalopram hasta 32 horas, y dentro de los IRS, los más selectivos, el más selectivo es escitalopram, junto con citalopram. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son los más utilizados debido a que son aprobados por la FDA. La fluoxetina, la sertralina y el escitalopram. La fluoxetina y la sertralina son utilizados desde la niñez. Se suman a estos durante la adolescencia el escitalopram y pues son utilizados desde niños de 6, 7 años hasta viejitos de 100 años, por así decirlo, viejitos con todo el cariño que se les pueda tener. Son bien tolerados, tienen menos efectos adversos que los antidepresivos tricíclicos, pero no dejan de tener efectos adversos. Dos de los efectos adversos más importantes podrían ser los gastrointestinales, que podrían provocar náuseas, podrían provocar fibrosis, podrían provocar diarrea, que son autolimitados, que a medida que avanza el tratamiento, pues estas molestias van a ir desapareciendo. Pero los efectos a nivel de la esfera sexual sí son molestos y duran tanto como dure el tratamiento con estos IRS. Entonces, eso es bien importante tomarlo en consideración. Otro efecto adverso importante es el aumento de peso. Al inicio la fluoxetina podría provocar disminución del apetito y disminución de peso, pero con el paso del tiempo podría recuperar hasta 9 kilogramos de peso paciente. ¿Cuáles son las indicaciones? Lo voy a mencionar. Depresión unipolar es una de las primeras indicaciones de los inhibidores selectivos de la recaptura. Depresión unipolar, la depresión bipolar no es una indicación de los inhibidores selectivos de la recaptura, pero en comparación a los tricíclicos, los IRS tienen menor riesgo de viraje a manía. Obviamente sabemos que durante los primeros meses de gestación, el primer trimestre de gestación, la mujer no debería de recibir ningún medicamento por el riesgo de teratogenicidad, pero
tenemos que valorar riesgo-beneficio en las mujeres embarazadas y es preferible dar tratamiento antidepresivo en mujeres embarazadas que no darlo, por el riesgo en el desarrollo intrauterino del niño, pero también en el posparto. Entonces tendríamos que valorar riesgo-beneficio si utilizamos o no antidepresivos y lo que vamos a utilizar es dosis mínima eficaz en las mujeres embarazadas o en las puérperas. En el caso de las puérperas, pues vamos a tener que decidir suspenderle la lactancia materna porque no es conveniente para el bebé. También los SIRS podrían funcionar en el manejo de ansiedad y manejo de depresión en niños y adolescentes. Estamos considerando la fluoxetina, la sertralina y el citalopram como ideales para el manejo de depresión y ansiedad en adolescentes. La molécula que no se indica durante la niñez y la adolescencia es la paroxetina. Al inicio, cuando apareció la paroxetina, se vio incrementado los riesgos suicidas y los intentos suicidas consumados. Entonces, la FDA no recomienda la utilización de paroxetina en niños y adolescentes. La otra indicación es el manejo de depresión en ancianos. Lo toleran bastante bien en los pacientes ancianos. También en el manejo de la depresión y ansiedad en pacientes con enfermedades médicas concomitantes. En pacientes posinfartados el riesgo de depresión es alto, en pacientes diabéticos también hay un alto porcentaje de que se vuelven depresivos. Entonces hay que manejar estos pacientes con este tipo de medicamentos porque no hay mayores interacciones medicamentosas y puede funcionarle muy bien a los pacientes. Otras indicaciones son el trastorno obsesivo compulsivo en dosis altas, trastorno de pánico, principalmente el citalopram y paroxetina, la fobia social, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático, y el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué pasa en casos de riesgo suicida? Afortunadamente, la mortalidad por sobredosis o la letalidad por sobredosis de IRS es bien baja. Van a haber molestias como gastrointestinales, como mareos, como riesgo de síndrome serotoninérgico, pero no tanto de letalidad. Entonces, en comparación a los tricíclicos o a las benzodiazepinas, es mucho menos riesgoso. Para nosotros los psiquiatras, es conveniente darle tratamiento únicamente para 7 días y reevaluarlo en 7 días cuando no decidimos ingresar al paciente o cuando la familia asume la responsabilidad del cuidado. Para ustedes los médicos de atención primaria, yo no recomiendo la indicación de medicamentos en pacientes con riesgo de suicida. Esa es una indicación de remisión. Bulimia nerviosa, la fluoxetina es la que ha sido más estudiada para el manejo de la bulimia nerviosa y aquí también utilizamos dosis entre 60 y 80 miligramos. Otra indicación podría ser la anorexia nerviosa, el trastorno disfórico premenstrual, también podría beneficiarse. No es en sí un trastorno mental, pero sí tenemos la disforia, tristeza, melancolía y antofasia en los pacientes con trastorno disfórico premenstrual que podrían beneficiarse con la utilización de fluoxetina o sertralina 14 días antes de la menstruación o durante todo el ciclo. Otras indicaciones que tal vez no son aprobadas por la FDA, pero que sí se han visto resultados, es, por ejemplo, en casos de eyaculación precoz. Prolonga el tiempo del orgasmo y retarda la eyaculación en algunos pacientes. También en algunos pensamientos obsesivos de las parafilias y para disminuir la impulsividad, los IRS son beneficiosos y en algunos actos compulsivos en los autistas también. Bien. ¿Cuáles son las precauciones o reacciones adversas? La disfunción sexual se podría presentar hasta en un 80% de los casos de los pacientes que utilizan este tipo de medicamentos y es uno de los motivos por de la tasa de abandono de estos medicamentos. Entonces, lo que se puede hacer aquí en los pacientes que tengan problemas de disfunción sexual asociado a los CIRS, pues hay que sustituirlo por otro medicamento que no provoque este efecto adverso. Este es el único efecto adverso que no disminuye a medida que avanza el tratamiento, sino que permanece todo el tiempo que dura el tratamiento. Efectos adversos gastrointestinales, principalmente con sertralina,
En las primeras 2 semanas de tratamiento van a ser náuseas, van a ser vómitos, van a ser mareos, pirosis, gases, y puede haber diarreas o evacuaciones pastosas o acuosas. Cefalea se puede presentar en el 18 a 20% de los casos, pero se consideran como tratamiento de prevención en la aparición de migrañas. Algunos efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, principalmente en las primeras 2 semanas de tratamiento, es la ansiedad, de ahí la importancia de la utilización de benzodiazepinas para disminuir los síntomas ansiosos. El insomnio se presenta más que todo con la sertralina y con la fluoxetina, por eso se recomienda darlo por las mañanas. Y la escitalopram y la paroxetina tienen un mayor efecto sedante, entonces se podría dar por la noche. Embotamiento afectivo también se puede dar a consecuencia de la utilización de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y el embotamiento es como que le pueden decir lo que sea a este paciente y no va a tener ninguna respuesta. Le pueden decir, ¿se murió tu mamá? Ah, ya. ¿Te ganaste la loto? Ah, ya. Entonces no van a tener ninguna respuesta afectiva, emocional. Y los postesos, que no es porque tenga sueño el paciente, sino por un efecto a nivel central. Síntomas extrapiramidales son raros, pero se podrían presentar, pero son muy raros. Efectos anticolinérgicos, principalmente con la paroxetina, que se podría dar boca seca, retención urinaria, ojo seco, estreñimiento en los pacientes. Efectos hemáticos se podrían presentar, es muy raro, tiene que ver con los receptores de serotonina a nivel de las plaquetas. Hay una reducción de la funcionalidad y no del número. Pueden haber alteraciones de electrolitos, la hiponatremia, podría provocarse hiponatremia en estos pacientes, no en todos, pero se podría dar, y alteraciones de la glucosa, hipoglucemia. No son contraindicaciones absolutas para manejar antidepresivos IRS en pacientes diabéticos, pero sí se tendría que estar regulando este tipo de medicamentos. Reacciones endocrinas o alérgicas se puede presentar en el 4% de los pacientes, pero en mi práctica profesional de 13 años, 3 como residente y 10 como psiquiatra, pues no he tenido mayores manifestaciones alérgicas. Síndrome serotoninérgico se podría presentar por una elevación de los niveles de serotonina en el paciente que puede provocar confusión, puede provocar coma, náuseas, vómitos, diarrea, y sudoración también puede presentarse. Y esto, muchachos, era lo que yo les tenía para el día de hoy. Yo sé que es bastante contenido, pero va como resumidito. Son los puntos más claros. De los IRS, ¿qué me interesa que ustedes recuerden? ¿Qué me interesa que ustedes recuerden? Por ejemplo, no utilizar paroxetina en adolescentes. No está indicado la utilización de paroxetina en adolescentes, que se pueden utilizar en adultos mayores, que se pueden utilizar en adolescentes, sí, la fluoxetina o la sertralina, en pacientes postinfartados, en pacientes diabéticos, en pacientes con problemas de lípidos, se podrían utilizar. Pacientes post-eventos cerebrovasculares también se podrían utilizar los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son bien tolerados, que los efectos adversos son más tolerados que con los tricíclicos y que tienen un amplio margen de edad de utilización. No sé si tienen preguntas con estos medicamentos.